Queridos hermanos, soy el Padre Gustavo y comparto con ustedes el Evangelio de este día 26 de enero, donde celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, de los versículos 1 al 9, y dice así: El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman de lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. La misión que Jesús había dado a los 12 apóstoles en Galilea ahora se amplía a los 70 discípulos, pero tampoco ellos son suficientes y hay que pedir al Padre que envíe más trabajadores a la cosecha. Después de la resurrección, la iglesia se organizó para poder llegar a todos los rincones, y los santos Timoteo y Tito, de hecho, eran auxiliares de San Pablo. Eran cosechadores de Dios en las nuevas comunidades que se habían fundado. La mención de la cosecha, y no así de la siembra, recuerda que en realidad el que siembra es Dios mismo. La palabra que se transmite es de Dios y es suyo el poder que da crecimiento a esa semilla. Los trabajadores solo deben cosechar con gozo, agradecidos y felices por la obra de Dios en el corazón de su pueblo. Sin embargo, Dios quiso necesitar de ellos. Jesús, en el Evangelio del día de hoy, envía a sus discípulos de dos en dos. Eso significa que la actividad misionera es comunitaria. Quien quiera servir a Dios siempre tendrá que compartir con otro, consultar, rendir cuentas a alguien. Deberá respetar el estilo, los gustos y las inclinaciones de los compañeros de camino que Dios quiere poner siempre a su lado, porque ellos son un apoyo necesario y porque hay del solo que cae, no tiene quien lo levante, dice el libro del Eclesiastés. Y por eso hoy celebramos a estos santos Timoteo y Tito juntos. Para que los discípulos sean instrumentos adecuados, siempre es necesario que sean pobres, desprendidos, que no se apoyen en la falsa seguridad que otorgan muchas veces las cosas de este mundo, de manera que su verdadera fortaleza sea siempre el amor del Padre. Ellos deben anunciar que el reino de Dios ya está presente y solo hay que dejarlo actuar sin oponerle resistencia para que pueda darse esos frutos. Pero deben anunciar a Cristo sabiendo que sufrirán rechazos, burlas y persecuciones. No pueden pretender una vida cómoda, sin contradicciones ni tensiones. Son, como dice un texto del Evangelio, como ovejas en medio de lobos.
anuncian una paz que solo Dios puede dar, pero que no entra en los corazones que muchas veces prefieren el odio, la violencia, la amargura. Y el límite del poder de Dios en la predicación es el límite de la libertad humana que puede ponerle los obstáculos. Cuando lleguen a un lugar, deben instalarse en una casa sin cambiar de lugar, y allí pueden comer y beber con la libertad todo lo que se les ofrezca, dice el texto del Evangelio. Y esto significa que los anunciadores, que los predicadores deben tener las comodidades mínimas para vivir dignamente. Jesús les pide libertad y desprendimiento, no miseria inhumana. En la primera carta a Timoteo se le dice que Dios nos da las cosas buenas de la vida para que las disfrutemos. Y además se le enseña que los predicadores debían recibir una retribución económica, sobre todo si lo hacían bien. Timoteo y Tito son de esos llamados a cosechar lo que otros sembraron con mucho esfuerzo. Y también ellos fueron santos cumpliendo una misión diferente con la misma pasión por anunciar el Evangelio. Dedicaré a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza, y no descuidaré el carisma que hay en mí, diría Timoteo ante la carta que le envía el apóstol Pablo. No obstante, en este día tan especial, nos invita a cada uno de nosotros, al igual que lo hizo en el día que recordamos a San Pablo, a preguntarnos: ¿me siento elegido por el Señor? ¿Me siento evangelizador? ¿Me siento misionero de la palabra? Para pensarlo, y poniéndonos una mano sobre nuestro pecho, digámosle al Señor: Señor, dame la gracia de escuchar cada día tu llamado a llevar el Evangelio a los demás. Dame entusiasmo, coraje, desprendimiento de mi tiempo y de mis comodidades, y no dejes que me avergüence de tu palabra. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana.